Yo soy Oseas, un hombre como cualquier otro. Un hombre que escuchaba a Dios y trataba de caminar rectamente en sus caminos. Y esta es mi historia. Una historia que, probablemente, nunca te han contado como realmente es. No es solo un relato bíblico, es una historia de dolor, de traición, de perdón y, sobre todo, de un amor tan fuerte, tan inmenso y profundo, que va más allá de lo que el entendimiento humano puede comprender. Esta es la historia de Oseas y Gomer. Una historia que refleja un amor que desafía cualquier lógica, un amor que trasciende las expectativas humanas, porque es el tipo de amor que solo puede venir de Dios. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un acontecimiento antiguo registrado en las Escrituras, no es un simple relato de personajes históricos. Es un reflejo del amor más puro y poderoso que existe en el universo, el amor que Dios tiene por nosotros. Un amor que nunca se rinde, un amor que sigue luchando incluso cuando nosotros dejamos de intentarlo, un amor que nos alcanza cuando nos hemos dado por vencidos. Cuando hemos caído tan bajo que ya no podemos levantarnos por nuestra propia cuenta. Tal vez pienses que conoces esta historia. Tal vez has escuchado algo sobre Oseas, sobre su fidelidad, sobre Gomer y su traición. Pero lo que te voy a contar va mucho más allá de los hechos. Es una historia de redención, de cómo, incluso en nuestras peores caídas, Dios nunca deja de buscarnos. Es una historia de cómo, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras decisiones equivocadas, Dios sigue mostrándonos un amor que no podemos ni siquiera comenzar a entender. Ahora quiero que te detengas por un momento. Antes de seguir, quiero que reflexiones sobre algo. Porque esta historia no es solo sobre Oseas y Gomer. Esta es nuestra historia. Esta es la historia de cada uno de nosotros. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sido Gomer. Todos hemos tomado decisiones que nos alejaron de Dios, hemos buscado satisfacción en lugares que no podían dárnosla. Hemos traicionado, no solo a otros, sino también a nosotros mismos. Hemos caído en caminos oscuros, hemos seguido deseos que nos han llevado a la esclavitud, a perder nuestra identidad, nuestra dignidad. Y, aún así, Dios siempre nos busca. Él nunca deja de llamarnos, nunca deja de extender su mano para rescatarnos. Quiero que escuches esta historia como si fuera tuya, porque lo es. Quiero que te veas a ti mismo en Gomer. Y quiero que, mientras avancemos, te preguntes, ¿cómo es posible que Dios me ame tanto? ¿Cómo es posible que, a pesar de todo lo que he hecho, Dios siga buscándome? Esta es la historia que nunca te contaron. Es una historia sobre el amor incondicional. Un amor que no se mide por lo que damos, por lo que hacemos, ni por lo que merecemos. Es un amor que está ahí, siempre, esperando, ofreciendo la posibilidad de redención, sin importar cuántas veces hayamos fallado, cuántas veces nos hayamos alejado. Es fácil sentirnos indignos de ese amor. Nos acostumbramos a pensar que, para ser amados, debemos hacer algo para ganarlo. Pero aquí está lo que hace que esta historia sea diferente a cualquier otra que hayas escuchado. El amor que Dios tiene por nosotros no se basa en lo que hacemos, sino en quién es Él. Y Dios es amor. Ese es su carácter, esa es su esencia. No puede dejar de amar, aunque nosotros le hayamos dado 1000 razones para hacerlo. Entonces, te invito a que sigas escuchando. Te invito a que reflexiones profundamente mientras desvelamos esta historia. Porque lo que estoy a punto de compartir contigo no es simplemente algo que sucedió hace miles de años. Es algo que sigue sucediendo hoy, aquí, en tu vida, en mi vida, en la vida de todos los que alguna vez nos hemos sentido perdidos. Hoy presentamos Oseas y Gomer, la historia jamás contada. Imagina un hombre fiel, devoto. Un hombre que, a pesar de todas las dificultades de la vida, ha decidido caminar bajo la guía de Dios. Ese hombre soy yo, Oseas. Desde que tengo memoria, mi vida ha sido dedicada a escuchar la voz de Dios, a obedecerle, a hacer lo que Él me pedía. Como profeta, sabía que mi vida no sería fácil, pero nunca imaginé lo que Dios me pediría aquel día. Fue un llamado que cambiaría mi vida para siempre. Era un día común, como cualquier otro. Pero en mi interior, algo se agitaba. No sabía qué era, pero lo sentía. Una inquietud profunda. Y entonces Dios me habló. No era una petición usual. No era un mensaje para llevar al pueblo, no era una advertencia para los reyes o una visión sobre el futuro. Era algo mucho más personal. Algo que me haría cuestionar todo lo que entendía sobre el amor, la fidelidad y el sacrificio. Dios me dijo, ve, cásate con una mujer que será infiel. Esas fueron sus palabras. Directas,
Claras, pero devastadoras. ¿Puedes imaginarlo? Saber, desde el principio, que la persona a la que te comprometerás, la persona con la que compartirás tu vida te traicionará. No una, sino muchas veces. Y, sin embargo, Dios me pidió que lo hiciera. No entendí el porqué. No entendí la razón detrás de esa orden. ¿Por qué me pedía Dios que sufriera de esa manera? Me encontraba frente a una encrucijada. Mi corazón quería resistirse, quería rechazar ese mandato. La idea de amar a alguien que, desde el principio, estaba destinada a romperme el corazón era insoportable. El dolor me paralizaba solo de pensarlo. Pero cuando escuchas la voz de Dios, no hay opción. No puedes negarte. No puedes huir. Dios no me pidió que entendiera. Solo me pidió que obedeciera. Y obedecí. Recuerdo ese momento claramente. Fue como si una sombra cubriera mi alma. Sabía que no sería fácil. Sabía que me esperaba un camino lleno de sufrimiento. Pero también sabía que, si Dios me lo pedía, debía haber un propósito más grande que mi propio entendimiento. Así fue como conocí a Gomer. Ella era hermosa. No puedo negarlo. Su belleza era innegable, pero en sus ojos vi algo que no podía ignorar. Un vacío. Una tristeza profunda, como si ya estuviera perdida, como si estuviera buscando algo, desesperadamente, pero no sabía qué. No entendía en ese momento lo que significaba. No entendía que ese vacío sería el principio de mi propio dolor. Nos casamos. Y aunque había advertencias en su mirada, aunque sabía que su corazón no me pertenecía por completo, traté de amarla. Traté de darle todo lo que tenía. Pensé que, tal vez, mi amor podría ser suficiente para cambiarla. Pensé que, con el tiempo, ella podría verme, realmente verme, y quedarse. Pero estaba equivocado. Los primeros días fueron buenos, casi normales. Tuvimos hijos, y por un momento pensé que tal vez, solo tal vez, el plan de Dios no era lo que yo temía. Que, a pesar de lo que me había dicho, las cosas serían diferentes. Pero el cambio vino, como una tormenta lenta pero devastadora. Pude sentirlo antes de que sucediera. Pude sentir cómo su corazón se alejaba, cómo su mirada, aunque fija en mí, estaba vacía, distante. Ella se iba. No físicamente al principio, pero emocionalmente. Y luego, de repente, se fue del todo. Se entregó a otros hombres. La mujer que había prometido amar, la madre de mis hijos, se fue y me dejó solo, roto. Mi corazón estaba destrozado, pero no solo por la traición. El dolor más profundo venía de saber que Dios ya me lo había advertido. Sabía que sucedería, pero eso no hizo que doliera menos. Y allí estaba yo. Un profeta, un hombre de Dios, con el corazón hecho pedazos, preguntándome por qué. ¿Por qué Dios me había pedido algo así? ¿Por qué me pedía amar a alguien que solo me haría daño? Recuerdo esos días con claridad. Caminaba por la casa en silencio, mirando las habitaciones vacías, escuchando los ecos de las risas que una vez llenaron nuestro hogar. Mis hijos me preguntaban por ella. Me miraban con esos ojos llenos de inocencia, sin entender por qué su madre ya no estaba. Y yo no tenía respuestas. Solo tenía silencio. Y en ese silencio, Dios permanecía. Y entonces, en medio de ese dolor, en medio de esa desesperación, Dios me habló de nuevo. Ve. Búscala. Esas fueron las palabras que no esperaba escuchar. Búscala. La mujer que me había dejado, que me había traicionado, que había roto todos los votos que habíamos hecho. Dios me pidió que fuera a buscarla. Que la trajera de vuelta. Que la perdonara. Era como si mi corazón ya no pudiera más. ¿Cómo podía hacerlo? ¿Cómo podía perdonar una traición tan grande? ¿Cómo podía amarla después de todo lo que me había hecho? Pero Dios no me dejó con esas preguntas. Su silencio me dio una respuesta más profunda que cualquier palabra. No era solo sobre mí. No era solo sobre mi dolor. Esto era algo más grande. Algo que no entendía en ese momento, pero que, con el tiempo, comenzaría a comprender. Dios me estaba mostrando algo sobre su propio corazón. Me estaba mostrando algo sobre su amor. Un amor que no se rinde, un amor que no depende de las acciones del otro. Un amor que sigue, incluso cuando ha sido traicionado. Así fue como comenzó mi viaje. Un viaje de dolor, sí, pero también de descubrimiento.
Porque a través de ese sufrimiento, comencé a ver a Dios de una manera que nunca había visto. Comencé a entender que este no era solo un mandato, no era solo una tarea dolorosa. Era una revelación. Una revelación de cómo Dios nos ama a nosotros, incluso cuando lo traicionamos. El amor incondicional de Oseas. El tiempo pasaba, y aunque Gomer y yo tuvimos hijos, su corazón siempre estaba en otro lugar. Era como si, sin importar cuánto intentara amarla, sin importar cuánto tratara de mantener nuestra familia unida, ella nunca estuviera realmente conmigo. Sus ojos miraban hacia afuera, más allá de nuestro hogar, más allá de nuestras promesas. Y con el tiempo, se fue. Primero en pequeños gestos, en silencios largos, en ausencias inexplicables. Luego, se fue de verdad. Me dejó solo con nuestros hijos, pero el dolor más grande no era la soledad. El verdadero dolor venía del saber que ella estaba entregándose a otros hombres una y otra vez. Cada vez que se iba, rompía no solo su promesa, sino también mi corazón. Pero más allá del dolor, cada vez que ella se iba, algo dentro de mí se levantaba, algo que no podía explicar del todo. Era una mezcla de tristeza y amor, de rabia y compasión. Quería soltarla, dejarla ir, olvidarla. Pero no podía. Porque cada vez que se alejaba, algo me empujaba a buscarla de nuevo. Había un lazo invisible que me ataba a ella, que me decía que no importaba cuántas veces fallara, yo debía volver por ella. Imagínate por un momento. Estar en esa situación. Saber que la persona a la que amas, la persona con la que has compartido tu vida te ha traicionado una y otra vez. ¿Cómo podrías seguir adelante? ¿Cómo podrías mantener el amor en tu corazón? El dolor que eso causa no se puede medir con palabras. Es un dolor que te consume desde adentro, que destruye cualquier esperanza que alguna vez tuviste de que las cosas podrían mejorar. Pero, aún así, allí estaba yo. Amando a Gomer, aun cuando ella no me amaba de vuelta. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has amado a alguien que no te amaba? ¿Alguien que tomaba tu amor, tu sacrificio, y lo tiraba al suelo, como si no significara nada? Si alguna vez lo has sentido, sabrás de lo que estoy hablando. Sabes lo difícil que es soportar ese dolor. Sabes lo fácil que sería simplemente rendirse, alejarse y no mirar atrás. Pero aquí es donde la historia de Oseas se convierte en algo más que una simple narración. Aquí es donde comienza a reflejar algo más profundo. Algo que va más allá de lo humano, más allá de nuestras capacidades normales. Porque lo que estaba experimentando no era solo mi historia. Era la historia de Dios y su amor por nosotros. Piensa en esto por un momento, Gomer me traicionaba una y otra vez. Y cada vez, yo la buscaba. Cada vez, yo la perdonaba. Cada vez, yo le ofrecía la oportunidad de regresar, de restaurar lo que habíamos perdido. Ese es el amor incondicional. No es un amor basado en el mérito, no es un amor que se gana o se pierde. Es un amor que simplemente es. Que está ahí, disponible, aun cuando no lo merecemos. Así como Gomer me traicionaba a mí, nosotros traicionamos a Dios. Tal vez no de la misma manera, pero lo hacemos. Nos alejamos. Seguimos nuestros propios caminos. Buscamos satisfacción en cosas que no pueden llenarnos, cosas que nos vacían, que nos alejan de nuestro propósito. Hacemos promesas, y luego las rompemos. Nos comprometemos con Dios, y luego volvemos a nuestras viejas costumbres. Somos infieles. No una vez, no dos, sino muchas veces. Y, aún así, Dios nos busca. Aún así, Dios sigue esperando. Su amor por nosotros no cambia. No importa cuántas veces hayamos fallado, cuántas veces hayamos buscado en el mundo lo que solo Él puede darnos. Dios sigue ahí. No importa lo lejos que nos hayamos ido, no importa cuántas veces nos hayamos alejado, Dios siempre nos busca. Este es el amor que no merecemos. Un amor que no se basa en nuestras acciones. Un amor que no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. Es un amor que está anclado en quién es Dios, no en quienes somos nosotros. Dios no nos ama porque lo merezcamos. Nos ama porque Él es amor. Es su naturaleza. Es su esencia. No puede hacer otra cosa. No puede dejar de amar. Así como yo no podía dejar de amar a Gomer, aunque ella me traicionara, aunque me destrozara el corazón, Dios no puede dejar de amarnos. Cuando pienso en el amor de Dios, me doy cuenta de lo pequeño que soy. Me doy cuenta de lo poco que entiendo sobre lo que significa amar verdaderamente. Porque el amor humano es condicional.
Amamos a aquellos que nos aman. Damos a aquellos que nos dan. Nos retiramos cuando somos heridos, cuando somos traicionados. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios no se retira. No importa cuán lejos vayamos, Él siempre nos busca. Y en ese momento, cuando veía cómo Gomer se alejaba una y otra vez, comencé a comprender algo sobre el amor de Dios que nunca había entendido. Comencé a ver que lo que yo estaba experimentando era solo una pequeña fracción de lo que Dios experimenta con nosotros. Mi dolor era profundo, sí. Mi traición era real. Pero Dios, el creador de todo, el autor de nuestras vidas, nos ve traicionarlo cada día, y, aún así, su amor no cambia. Aún así, Él sigue buscándonos. Piénsalo por un momento. ¿Qué harías tú si la persona a la que amas te traicionara? No una, sino múltiples veces. ¿Cómo podrías soportar ese dolor? Sería fácil dejar ir. Sería fácil rendirse. Pero Dios no se rinde. Nunca se rinde. Es en este punto donde la historia de Oseas y Gomer se vuelve nuestra historia. Porque todos hemos sido Gomer. Todos hemos seguido nuestros propios caminos. Todos hemos buscado satisfacción en cosas que no pueden llenarnos. Y cada vez que lo hacemos, estamos rompiendo nuestro pacto con Dios. Pero la maravilla de esta historia no es nuestra infidelidad, sino la fidelidad de Dios. La maravilla es que, a pesar de lo que hacemos, Dios nunca nos deja. Este es el amor incondicional. Un amor que no se basa en lo que hacemos, sino en quién es Dios. Un amor que sigue siendo fuerte, incluso cuando fallamos. Un amor que nos busca, nos encuentra y nos restaura, sin importar cuántas veces nos hayamos alejado. Es un amor que no podemos ganar, pero que se nos da de todas formas. Ese es el amor que Dios tiene por ti. Un amor que no se rinde, un amor que no te deja ir. No importa cuántas veces te hayas alejado, no importa cuántas veces hayas fallado. Dios sigue buscándote. Dios sigue amándote. La traición de Gomer. Las cosas no mejoraron con el tiempo. Gomer no dejó de traicionarme. Su ausencia se hizo más frecuente. No solo se alejaba de mí emocionalmente, sino también físicamente. Ya no era solo un vacío en sus ojos, sino una distancia tangible, dolorosa. Cada vez que se iba, el dolor era más profundo. Era como si estuviera mirando a la persona que amaba desvanecerse poco a poco. Podía sentir cómo se escapaba de mi vida, pero no solo de mi vida, sino también de sí misma. Se estaba perdiendo, entregándose a otros, y no podía detenerla. Ella ya no era la mujer que había conocido. Aunque desde el principio sabía lo que me esperaba, no estaba preparado para lo que vendría. La primera vez que se fue un golpe devastador. Pero cada vez que se alejaba, cada vez que la veía entregarse a otros hombres, el dolor se volvía más insoportable. Gomer no solo rompía nuestro pacto, no solo rompía mi corazón, sino que estaba destruyendo lo que quedaba de ella misma. Se alejaba, buscando algo, pero lo que encontraba solo la hundía más en la oscuridad. Gomer se entregó por completo. Perdió todo lo que alguna vez había sido. Llegó un punto en el que ya no solo era infiel. Vendió su cuerpo. Se convirtió en lo que el mundo la veía, un objeto, algo que podía ser usado, algo que podía ser tomado. Perdió su dignidad. Lo que una vez fue una mujer fuerte, llena de vida, se había convertido en una sombra. Se entregó a una vida que la consumió desde adentro. Cayó tan bajo, que terminó siendo vendida como esclava. Imagínate por un momento el dolor que sentía al saberlo. La mujer que había amado, la madre de mis hijos, se había hundido en un pozo tan profundo que ya no había rastros de la persona que una vez conocí. Había sido usada y abusada, destruida por las decisiones que ella misma había tomado. Había perdido todo sentido de identidad. Gomer no era solo una traidora, era una mujer rota, completamente vacía. Cuando me enteré de que había sido vendida como esclava, mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Sabía que la traición era grande, sabía que me había fallado, pero verla reducida a una esclava era más de lo que podía soportar. La mujer a quien había entregado mi vida estaba siendo tratada como una mercancía. Su vida, su dignidad, su humanidad, todo se había perdido. No había manera de consolarme en ese momento. El dolor era abrumador, pero no era solo por lo que ella me había hecho a mí. Era por lo que ella se había hecho a sí misma. ¿Cómo podría alguien llegar a un punto tan bajo? ¿Cómo podía soportar la idea de que la persona a la que había amado estaba siendo usada y abusada de esa manera? Era más de lo que podía manejar.
Y en ese momento, cuando todo parecía perdido, Dios me habló de nuevo. Me dijo, ve. Cómprala de vuelta. Redímela. Esas palabras resonaron en mi mente una y otra vez. ¿Cómo podía hacer eso? ¿Cómo podía ir y comprar de vuelta a la mujer que me había traicionado tan profundamente? ¿Cómo podía redimir a alguien que había perdido todo, incluso su dignidad? Pero cuando Dios habla, no hay opción. Mi corazón estaba destrozado, pero su voz era clara. Me estaba llamando a hacer lo imposible, a hacer lo que ningún hombre podría hacer por sí mismo. Me estaba llamando a amar a Gomer, no por lo que ella había hecho o dejado de hacer, sino por el simple hecho de que era mi esposa, y Dios me había dado esa responsabilidad. Era un amor que no entendía en ese momento, pero sabía que era lo que debía hacer. Sabía que, a pesar de todo lo que Gomer había hecho, a pesar de todo lo que había perdido, Dios me pedía que la restaurara. No porque ella lo mereciera, no porque hubiera hecho algo para ganar mi amor de nuevo, sino porque ese era el amor que Dios me había mostrado. Un amor que no se basa en el mérito, un amor que redime incluso a los que parecen estar más allá de toda redención. Así que fui. Fui al lugar donde estaban vendiendo esclavos. El mercado estaba lleno de personas como Gomer. Gente que había sido reducida a objetos, sin valor, sin dignidad. Y allí estaba ella. No era la misma mujer que conocí. Sus ojos, que alguna vez habían estado llenos de tristeza y vacío, ahora solo mostraban desesperación. No había rastro de la mujer que una vez fue. Estaba rota, destruida por sus propias decisiones. Todo lo que había hecho, todo lo que había buscado, la había llevado a ese momento, a ese lugar de absoluta desesperanza. Pero cuando la vi, algo dentro de mí se movió. No era solo el dolor de la traición, no era solo el dolor de lo que me había hecho a mí o a nuestra familia. Era algo más profundo. Vi a una mujer que estaba completamente perdida, completamente rota, y supe que, aunque no lo mereciera, debía traerla de vuelta. Compré a Gomer de vuelta. Pagué el precio de su libertad. No porque lo mereciera, no porque hubiera cambiado, sino porque Dios me había llamado a hacerlo. Y así, la llevé de regreso a casa. Ella no dijo nada. No podía. Estaba rota, destrozada por las decisiones que había tomado, por la vida que había vivido. Pero allí, en medio de su desesperación, vi algo más. Vi la oportunidad de restauración. No porque ella lo mereciera, sino porque Dios me había dado la responsabilidad de amarla, de redimirla. Este acto de redención no fue solo un gesto de amor humano. Fue un reflejo del amor de Dios por nosotros. Porque, así como Gomer había sido vendida como esclava, así como había caído tan bajo que no había esperanza para ella, nosotros también nos vendemos al pecado, a las decisiones equivocadas, a las cosas que destruyen nuestra alma. Y, aún así, Dios viene por nosotros. Aún así, Dios paga el precio por nuestra redención. Piensa en eso por un momento. Piensa en lo que significa que Dios, el creador del universo, pague el precio por ti, incluso cuando has fallado, incluso cuando has caído tan bajo que parece que no hay salida. Eso es lo que Dios hizo por Gomer a través de mí. Y eso es lo que Dios hace por ti a través de Jesucristo. No importa lo que hayas hecho. No importa lo lejos que hayas ido. Dios siempre está dispuesto a redimirte, a pagarlo todo por ti, incluso cuando no lo mereces. Porque el amor de Dios no se basa en lo que hacemos o dejamos de hacer. El amor de Dios se basa en quién es Él, y Él es amor. Recuerdo claramente el día en que caminé hacia el mercado de esclavos. Era un lugar que nunca imaginé visitar, mucho menos para buscar a la mujer que había amado, la madre de mis hijos, la persona que había compartido mi vida conmigo y que, a su vez, me había traicionado tantas veces. No era un lugar para el amor. Era un lugar donde la dignidad se compraba y vendía, donde los seres humanos eran reducidos a mercancía, a cosas. Cuando llegué, vi a Gomer. Estaba allí, en medio de la multitud, pero no era la mujer que había conocido. El brillo de su juventud, la chispa que alguna vez había visto en sus ojos, todo eso había desaparecido. Allí estaba, destruida, humillada, rota. Su cuerpo reflejaba el peso de las decisiones que había tomado. Las decisiones que la habían llevado al borde de la desesperación, a perderlo todo, incluso a sí misma. Pero, aunque el tiempo y las malas decisiones la habían cambiado, yo la reconocí al instante. A pesar de todo lo que había hecho, a pesar del dolor que me había causado, no podía apartar la vista de ella. Allí,
entre la suciedad y el ruido de la transacción más humillante que un ser humano puede experimentar, vi a la mujer que alguna vez había prometido amar. Y en ese momento, Dios me recordó algo que había entendido desde el principio: este amor no era solo mío, era un reflejo de su amor por nosotros. Un amor que no se da por vencido, un amor que va más allá de lo que la mente humana puede comprender. En ese instante, supe lo que debía hacer. Gomer no me vio. No pudo. Estaba demasiado rota, demasiado avergonzada para levantar la vista, para reconocerme. Pero yo la vi. Y entonces hice lo que nadie esperaba. Pagué el precio por ella. Allí, delante de todos, compré de vuelta a la mujer que me había traicionado. Compré de vuelta a la mujer que había roto nuestro pacto, la mujer que había dejado mi corazón en pedazos. La rescaté de la esclavitud. Gomer no dijo nada. ¿Qué podía decir? Estaba demasiado rota, demasiado destrozada por sus malas decisiones, por todo lo que había hecho. Pero eso no importaba. No necesitaba que dijera nada. No necesitaba que prometiera cambiar, no necesitaba que hiciera algo para ganarse mi perdón. Simplemente la tomé de vuelta. No porque lo mereciera, sino porque Dios me había llamado a amarla de una manera que va más allá del entendimiento humano. Y eso fue lo que hice. La llevé de vuelta a casa. La restauré. La perdoné. No porque ella lo mereciera, sino porque Dios me había mostrado cómo hacerlo. Y en ese momento, entendí algo que nunca había comprendido del todo: el verdadero significado de la redención. Gomer había caído tan bajo que no había manera de que pudiera salvarse a sí misma. Estaba atrapada en las cadenas de las decisiones que había tomado, en el peso de su propio pecado. Pero mi amor por ella no se basaba en lo que había hecho o dejado de hacer. Se basaba en el compromiso que había hecho ante Dios, y ese compromiso reflejaba algo mucho más grande: el amor de Dios por nosotros. Lo que hice por Gomer en ese momento es lo que Dios hace por nosotros todos los días. Porque, al igual que ella, nosotros también hemos sido infieles. Hemos roto el pacto con Dios. Nos hemos alejado. Hemos seguido nuestros propios caminos, nos hemos vendido a cosas que nos destruyen. Hemos entregado nuestra alma a cosas que no nos llenan, a cosas que nos vacían, que nos hacen sentir perdidos y sin esperanza. Y, como Gomer, nos encontramos en un lugar donde no podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero Dios nos ve. Nos encuentra en nuestra peor condición. Nos encuentra cuando estamos más lejos de Él, cuando hemos caído tan bajo que ya no hay esperanza para nosotros. Nos ve en nuestra humillación, en nuestra desesperación, en nuestra miseria. Y, aún así, Dios paga el precio por nuestra redención. Lo que hice por Gomer ese día es lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Él pagó el precio por nuestra libertad. Nosotros no podíamos hacerlo por nosotros mismos. No había nada que pudiéramos hacer para ganarnos ese amor, para redimirnos de nuestras malas decisiones. Estábamos atrapados, perdidos, sin esperanza. Pero Jesús vino. Él pagó el precio por nosotros. No porque lo mereciéramos, no porque hubiéramos hecho algo para ganarlo, sino porque su amor es así de grande, así de profundo, así de incomprensible. Jesús pagó el precio por nuestra redención. Aunque estábamos rotos, aunque habíamos traicionado a Dios, aunque habíamos caído tan bajo que ya no había manera de levantarnos por nuestra propia cuenta, Él vino y nos rescató. Este es el verdadero amor. Es un amor que no se basa en nuestro comportamiento, un amor que no depende de lo que hacemos o dejamos de hacer. Es un amor que se basa en la gracia inmerecida. Es un amor que se nos da, no porque lo merezcamos, sino porque Dios es amor. Y en ese amor, nos encuentra. Nos restaura. Nos devuelve la dignidad que habíamos perdido. Ese día, cuando llevé a Gomer de vuelta a casa, no le pedí que explicara sus acciones. No le pedí que se disculpara o que me prometiera que cambiaría. Simplemente la llevé de vuelta. La restauré. Porque eso es lo que Dios hace con nosotros. No nos pide que nos justifiquemos. No nos pide que arreglemos nuestras vidas antes de venir a Él. Simplemente nos encuentra en nuestro punto más bajo, paga el precio por nuestra libertad y nos lleva de vuelta a casa. Nos restaura. Piénsalo por un momento. ¿Qué significa ser redimido? ¿Qué significa que alguien pague el precio por tu libertad cuando no hay manera de que puedas pagarla tú mismo? Ese es el amor de Dios por ti. Es un amor que no se basa en tus errores, en tus fallas, en tus malas decisiones.
Es un amor que simplemente está ahí, ofreciéndose a ti, sin importar cuántas veces hayas caído, sin importar cuántas veces te hayas alejado. Dios te quiere de vuelta. Él pagó el precio por ti. Cuando pienso en lo que hice por Gomer, no puedo evitar ver el paralelo con lo que Dios ha hecho por mí, por ti, por todos nosotros. Somos Gomer. Todos hemos tomado decisiones que nos han llevado lejos de Dios. Todos hemos buscado satisfacción en lugares donde no podíamos encontrarla. Y todos hemos caído en momentos de desesperación, de esclavitud al pecado. Pero allí, en nuestro momento más oscuro, Dios viene. Nos encuentra. Nos redime. Jesús pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Nos compró de vuelta, no porque lo mereciéramos, sino porque su amor por nosotros es más grande de lo que podemos imaginar. Es un amor que no tiene límites. Un amor que no se rinde. Un amor que no se basa en lo que hacemos o dejamos de hacer, sino en quién es Él. Y Él es amor. Así que, si alguna vez te has sentido perdido, si alguna vez te has sentido atrapado en las decisiones que has tomado, en el pecado que te ha consumido, recuerda esto: Dios ya pagó el precio por ti. No tienes que hacer nada para ganarlo. No tienes que hacer nada para merecerlo. Él ya lo ha hecho todo. Lo único que tienes que hacer es aceptar ese amor. Dejar que te encuentre, dejar que te restaure, dejar que te lleve de vuelta a casa. Porque ese es el amor de Dios. Un amor que redime. Un amor que restaura. Un amor que nunca te dejará ir. Ese día, cuando llevé a Gomer de vuelta a casa, me di cuenta de algo: no era solo su restauración la que estaba sucediendo. Era también la mía. Al amar a Gomer de esa manera, estaba viendo un reflejo del amor que Dios tiene por mí. Y eso cambió todo. No era solo una historia de una mujer y un hombre. Era la historia del amor de Dios por nosotros, la historia de nuestra redención, la historia de cómo, no importa cuán lejos hayamos caído, Dios siempre está dispuesto a rescatarnos. La restauración y el mensaje de Dios. Después de todo lo que había sucedido, después de cada traición, de cada momento en que Gomer se había alejado, el final de nuestra historia no era lo que nadie habría esperado. No terminó con una separación definitiva, no terminó con amargura o resentimiento. Terminó con algo mucho más grande, algo que va más allá de lo que cualquier ser humano puede comprender por completo: la restauración. Cuando llevé a Gomer de vuelta a casa, no fue solo un gesto de rescate físico. No fue solo sacarla de su esclavitud. Fue mucho más profundo que eso. Lo que sucedió ese día fue una restauración completa. No solo la saqué del lugar donde había caído, sino que le ofrecí un nuevo comienzo. No porque lo mereciera, no porque hubiera demostrado que estaba lista para cambiar, sino porque el amor que Dios me había enseñado no se basaba en su comportamiento pasado. Se basaba en la promesa de un futuro mejor. Un futuro en el que ella, a pesar de sus fallas, podría ser restaurada. Le ofrecí un amor que no dependía de su pasado, sino de lo que Dios podía hacer en su vida. Y eso es exactamente lo que Dios nos ofrece hoy a ti y a mí. Porque la historia de Oseas y Gomer no es solo una historia de dolor, traición y sufrimiento. No es solo una historia de cómo el pecado nos puede llevar a los lugares más oscuros. Es una historia de redención. Es la historia de cómo, a pesar de nuestro pecado, a pesar de todas las veces que nos alejamos, Dios no deja de buscarnos. Dios no deja de llamarnos de vuelta a casa. En ese momento, cuando Gomer volvió a nuestra casa, todo podría haber sido diferente. Podría haberle recordado todo lo que había hecho, podría haberla condenado, podría haberla hecho sentir el peso de cada uno de sus errores. Pero eso no era lo que Dios quería que hiciera. Lo que Dios quería era algo mucho más poderoso. Él quería que la restaurara. Que la levantara de donde había caído y le ofreciera algo que nunca había conocido, un nuevo comienzo. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. No importa cuán lejos hayamos caído, no importa cuántas veces hayamos fallado, Dios nos ofrece un nuevo comienzo. Un futuro que no está atado a nuestro pasado, sino a la promesa de lo que Él puede hacer en nuestras vidas. La historia de Gomer y yo no terminó con su traición. Terminó con su redención, con su restauración. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Muchas veces, nos vemos a nosotros mismos como lo que hemos hecho, como nuestros errores, como nuestras fallas. Nos definimos por nuestras decisiones equivocadas, por las veces que hemos caído. Pero Dios no nos ve así. Dios nos ve a través del lente de su amor. Nos ve no por lo que hemos hecho, sino por lo que podemos ser en Él.
Y ese amor es lo que transforma todo. Cuando pienso en cómo restauré a Gomer, no puedo evitar pensar en cómo Dios nos restaura a todos nosotros. Nos encuentra en nuestra peor condición. Nos encuentra cuando hemos tocado fondo, cuando ya no queda nada en nosotros que merezca ser amado. Y, aún así, nos levanta. Aún así, nos restaura. Dios no nos deja en nuestro pecado. No nos deja en nuestra desesperación. Él nos ofrece una nueva vida. Una vida que no está definida por nuestro pasado, sino por el futuro que Él tiene para nosotros. La restauración de Gomer fue un reflejo del corazón de Dios. No fue algo que ella pudiera ganar, no fue algo que mereciera. Fue un acto de gracia. Y es esa gracia la que está disponible para todos nosotros hoy. No importa cuántas veces hayamos fallado, cuántas veces nos hayamos alejado, cuántas veces hayamos tomado decisiones que nos destruyeron. Dios sigue buscando nuestra restauración. Dios te ama con ese mismo amor. Un amor que no se da por vencido. Un amor que no depende de lo que hagas o dejes de hacer. No importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuántas veces te hayas alejado, Dios sigue buscándote. Él sigue llamándote. Su amor por ti no cambia. Es un amor constante, un amor que permanece incluso cuando todo lo demás se desmorona. Y ese amor no solo te busca, te restaura. Jesús pagó el precio más alto para traernos de vuelta a casa. Ese es el mensaje más profundo de la redención. Así como yo pagué por Gomer, Jesús pagó por ti y por mí. Pagó con su vida. Él fue a la cruz por nosotros, no porque lo mereciéramos, sino porque su amor por nosotros es tan grande, tan inmenso, que no pudo quedarse sin hacer nada. No podía dejarnos en nuestra esclavitud. No podía dejarnos en nuestras malas decisiones, en nuestro pecado. Así como yo no pude dejar a Gomer, Jesús no podía dejarnos. Su amor lo llevó a la cruz. Y en esa cruz, Él pagó el precio completo para nuestra redención. La redención es el acto de traer de vuelta lo que se había perdido. Es el acto de restaurar lo que había sido destruido. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Nos rescató de nuestro propio pecado, de nuestras propias decisiones que nos habían destrozado, y nos ofreció una nueva vida. Una vida que no se define por nuestro pasado, sino por el futuro glorioso que Él tiene para nosotros. Lo que Dios hizo en la vida de Gomer, lo que hizo en mi vida, es lo que Él quiere hacer en tu vida. Él quiere restaurarte. Quiere llevarte de regreso a donde perteneces, no por lo que has hecho, sino por lo que Él ha hecho por ti. Porque la restauración no depende de nuestras acciones. Depende completamente de su amor, de su gracia, de su disposición a pagar el precio por nosotros, incluso cuando no lo merecemos. A veces, es difícil para nosotros aceptar ese amor. Es difícil para nosotros creer que podemos ser restaurados, que podemos tener un nuevo comienzo, especialmente cuando miramos nuestro pasado y vemos todo lo que hemos hecho mal. Pero lo que quiero que entiendas hoy es esto: Dios no está mirando tu pasado. Dios está mirando tu futuro. Y ese futuro está lleno de su amor, de su gracia, de su redención. Hoy, te invito a que te veas como Dios te ve. No como lo que has hecho, no como lo que te ha sucedido, sino como quien puedes ser en Él. Porque la restauración de Dios es completa. No es superficial, no es temporal. Es una restauración que cambia todo, desde adentro hacia afuera. Es una restauración que te da una nueva identidad, que te da un nuevo propósito, que te da una nueva vida. Si alguna vez te has sentido perdido, si alguna vez has sentido que has fallado demasiado para volver, quiero que sepas esto: Dios te está buscando. Él quiere restaurarte. Quiere traerte de vuelta a casa, igual que yo llevé a Gomer de vuelta a nuestra casa. Y no lo hace porque lo merezcas. Lo hace porque te ama. Y ese amor es lo único que importa. Este es el mensaje de la historia de Oseas y Gomer. No es una historia de condena, no es una historia de juicio. Es una historia de gracia, de redención, de restauración. Es una historia que nos muestra el corazón de Dios, un Dios que no se rinde con nosotros, un Dios que no se aparta de nosotros, un Dios que siempre nos busca, siempre nos restaura, siempre nos ama. Así que, no importa dónde te encuentres hoy, no importa cuán lejos sientas que te has ido, recuerda esto: Dios te quiere restaurar. Él quiere darte un nuevo comienzo. Solo necesitas aceptar su amor, solo necesitas dejar que te lleve de vuelta a casa, a un lugar donde puedas ser completamente restaurado en su gracia. Esa es la promesa de Dios para ti. Un futuro lleno de esperanza, lleno de amor, lleno de redención. Esta es la historia que jamás te contaron.
no es solo la historia de un hombre llamado Oseas y de una mujer llamada Gomer. Es mucho más que eso. Es la historia de cada uno de nosotros. Es nuestra historia. Es la historia de cómo, una y otra vez, nos alejamos de Dios, cómo tomamos decisiones que nos llevan a lugares oscuros, a situaciones en las que nos sentimos perdidos y sin esperanza. Es la historia de un Dios que, a pesar de todo eso, no se rinde con nosotros. Es la historia del amor incondicional de Dios por ti y por mí. La verdad es que, como Gomer, todos hemos buscado llenar ese vacío interior con cosas que no nos pueden saciar. Hemos seguido caminos que nos han alejado de lo que realmente importa. Tal vez fue una búsqueda de aceptación, de éxito, de placer o de algo que pensamos que nos daría sentido. Pero lo que encontramos en esos lugares solo nos dejó vacíos. Como Gomer, muchos de nosotros hemos llegado a sentir que nos hemos vendido a algo que nunca nos devolverá el valor que tenemos. Y aquí está lo sorprendente, Dios nos sigue buscando. No importa cuán lejos hayamos ido. No importa cuántas veces hayamos fallado, cuántas veces hayamos roto nuestras promesas, cuántas veces hayamos caído en las mismas trampas. Dios sigue esperando que volvamos a Él. Él está listo, no solo para encontrarnos, sino para restaurarnos, para redimirnos. No te está esperando con juicio, con condena, con acusaciones. Te está esperando con los brazos abiertos, listo para restaurar todo lo que has perdido. Eso es lo que nunca nos contaron. Que este amor de Dios no es algo que puedas ganar. No es algo que debas merecer. Es un amor que te es dado libremente. Un amor que no se basa en tus méritos, que no se basa en lo que has hecho bien o mal. Es un amor que simplemente es. Un amor que te sigue, que te busca, que no se rinde contigo. Tal vez has estado viviendo con el peso de tus decisiones. Tal vez sientes que has fallado demasiadas veces como para que Dios pueda quererte de vuelta. Pero quiero que recuerdes algo, Dios ya te ha visto en tu peor momento. Él ya conoce todos tus errores, todas tus fallas. Y, aún así, te ama. No se aparta de ti. No te rechaza. Él está esperando que vuelvas, igual que yo esperé a Gomer, igual que la restauré cuando todo parecía perdido. Piénsalo por un momento. ¿Qué harás con este amor? Un amor que no puedes ganar, pero que tampoco puedes perder. Un amor que te ha sido dado de manera gratuita, sin condiciones, sin exigencias. Este es el amor que Jesús demostró en la cruz. Allí, Él pagó el precio por cada uno de nosotros, nos rescató de la esclavitud del pecado, de nuestras propias malas decisiones. Lo hizo porque nos ama. Lo hizo porque su amor es más grande que cualquier error que podamos haber cometido. Dios está esperando que vuelvas a Él hoy. No mañana, no cuando creas que ya estás listo, no cuando sientas que finalmente lo mereces. Hoy. Ahora. Porque no importa lo que hayas hecho, no importa cuántas veces hayas fallado, Él está listo para restaurarte. Él está listo para devolverte lo que pensabas que habías perdido para siempre. Está listo para redimir tu vida, para darte un propósito, para sanar cada herida, para llenar cada vacío que has intentado llenar con cosas que nunca podrán darte lo que realmente necesitas. Hoy es el día de aceptar ese amor. No tienes que hacer nada más que abrir tu corazón. No tienes que hacer nada más que permitir que Dios te ame, que te restaure, que te lleve de vuelta a donde siempre perteneciste, a sus brazos. Dios no está esperando que arregles tu vida antes de venir a Él. Él quiere arreglarla contigo. No espera que seas perfecto, porque su amor cubre cada una de tus imperfecciones. Y tal vez, en este momento, te sientes como Gomer. Roto, alejado, atrapado en cadenas que sientes que nunca podrás romper. Pero te digo esto, Dios ya ha pagado el precio por tu libertad. La redención que buscas ya está disponible. Solo necesitas aceptarla. Solo necesitas permitir que ese amor incondicional te restaure, que te libere. Si alguna vez has sentido que no mereces el amor de Dios, recuerda la historia de Gomer. Ella no hizo nada para merecer el amor de Oseas. No hizo nada para ganarse su redención. Pero el amor de Oseas por ella era más grande que sus errores, más grande que sus traiciones, más grande que su pasado. Así es el amor de Dios por ti. No se basa en lo que has hecho o dejado de hacer. Se basa en quién es Dios. Y Dios es amor. Un amor que no falla, un amor que siempre está ahí. Hoy es el día de aceptar ese amor. No esperes más. No sigas viviendo bajo el peso de tus errores, bajo el peso de las decisiones que te han alejado de Dios.
Él está aquí, ahora mismo, llamándote, buscándote, esperándote. Y no importa cuántas veces hayas fallado, no importa lo lejos que te sientas, Dios te quiere de vuelta. Él te quiere restaurar, te quiere redimir. Porque Él te ama. Esta es la historia que jamás te contaron, porque no se trata solo de Oseas y Gomer, sino de cada uno de nosotros. Todos, de alguna forma, hemos sido como Gomer, nos hemos alejado, hemos buscado satisfacción en lugares equivocados, hemos fallado. Pero la historia no termina ahí. Es la historia del amor incondicional de Dios, un amor que no se puede ganar, pero que se nos da libremente. Dios sigue esperándonos, sin importar cuántas veces hayamos caído o cuán lejos nos hayamos ido. Él está listo para restaurarnos, para redimirnos y darnos un nuevo comienzo. La pregunta es, ¿aceptarás ese amor hoy? Si alguna vez has sentido que no mereces el amor de Dios, recuerda la historia de Gomer. Dios te ama a pesar de todo, a pesar de tus errores, de tus fracasos, de tus caídas. Hoy es el día de aceptar ese amor, un amor que no tiene condiciones. No esperes más. Que esta historia de Oseas y Gomer te inspire a reflexionar sobre el increíble amor de Dios por ti. No importa lo lejos que te hayas alejado, Dios siempre está dispuesto a traerte de vuelta. Que Dios te bendiga, y nunca olvides, el amor de Dios nunca falla. Bendiciones.